decirles, hermanos, de que esto que voy a predicar, hermanos, no es muy común, hermanos, en algunas iglesias. Aquí, gracias a Dios, hermanos, que tenemos la oportunidad nosotros, hermanos, de predicar y de enseñar todos los puntos, hermanos, habidos y por haber de la palabra del Señor, hermanos. Nosotros sabemos, hermanos, que todo lo que está en la Biblia, desde Génesis, hermanos, recorriendo todo, hermanos, hasta llegar a Apocalipsis, hermanos, todo, hermanos, ha sido escrito para ser aprendidos nosotros, hermanos, para que nosotros, hermanos, nos encontremos con Dios, hermanos, sea en Génesis, sea en los libros, hermanos, de Moisés, hermanos, o sea en los históricos, o sea, hermanos, en los libros sabios, hermanos, sea, hermanos, el libro que sea, hermanos, allí nos podemos encontrar nosotros con Dios. Si es que en verdad le estamos buscando a Él, lo vamos a hallar. Así es que, hermanos, en algunos lugares, hermanos, quiero decirles que han querido apagar esto, pero la palabra de Dios está ahí, hermanos, y hace 2000 años, hermanos, que se sigue predicando de esto, hermanos, y aún antiguamente, después, antes de eso, hermanos, aún antes se ha estado predicando, hermanos, acerca de la santidad. Porque nosotros, hermanos, quiero decirles que no debemos de extrañar de que nosotros tenemos un Dios sumamente santo. Un Dios, hermanos, aleluya, que a nosotros, allá en el Levítico capítulo 20, hermanos, el versículo 7, hermanos, le decía al pueblo de Israel que tenía que ser un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo consagrado para Dios. Y si en la ley, hermanos, que era difícil, hermanos, vivir una ley, hermanos, guardar la ley, hermanos, si en la ley, hermanos, que habían tantos ritos y tantas cosas, hermanos, se les imponía eso, hermanos, y Dios, hermanos, quería un pueblo santo, hermanos, cuánto más en la gracia, hermanos, ahora que Cristo, hermanos, ha pagado el precio por nosotros, hermanos, mucho más ahora. Así es que, hermanos, es importante, hermanos, que entendamos, hermanos, que somos iglesia de Dios, pero somos iglesia llamados, hermanos, a estar apartados, somos llamados, hermanos, a consagrarnos, somos llamados a vivir una vida distinta, una vida, hermanos, que agrade a Dios, hermanos, cada día, hermanos, no importa, hermanos, si es el día lunes. No importa, hermanos, si me toca que ir a mi trabajo, hermanos. No importa, hermanos, si estoy de vacaciones y me voy, hermanos, a Cancún o me voy a donde me vaya, hermanos. Yo sé que tengo que vivir una vida santa, hermanos, consagrada para Dios, hermanos, donde quiera que yo ande. Porque el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo, la morada del Espíritu Santo, hermanos? Debemos de entender esa parte nosotros. Hermanos, que nuestro cuerpo, hermanos, es el templo donde está viviendo, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, que el Espíritu Santo opera, hermanos, de dentro de nosotros, hermanos, y cuando nosotros le damos una palabra a alguien, hermanos, le estamos hablando, hermanos, porque Dios está dentro de nosotros, y Dios, hermanos, nos está diciendo, dile esto. Porque somos gente, hermanos, que estamos buscando de Dios, hermanos, que sabemos que Dios está en nosotros, hermanos, que Dios vive, hermanos, que Dios reina, hermanos, que Dios es un Dios sempiterno, hermanos, o sea que es un Dios que vive antes, hermanos, de la eternidad todavía, hermanos, mucho más antes todavía. No podemos nosotros, hermanos, pensar, hermanos, tan poco, hermanos, y tan pobre, hermanos, de Dios, porque tenemos un Dios maravilloso, hermanos, un Dios grande, hermanos. Y aquí, hermanos, en el capítulo 3, hermanos, de Colosenses, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, es el que escribe, hermanos, esta carta, hermanos, y aunque se cree que él no fue el que abrió esta obra, comenzó esta obra, hermanos, pero a pesar de eso, hermanos, el apóstol Pablo era un apóstol, hermanos, que estaba preocupado por todo el rebaño que había, hermanos, en aquel entonces, hermanos. Y esta iglesia estaba en Asia, hermanos. Esta iglesia estaba situada por allá, hermanos, en esos lugares, hermanos, donde había necesidad, hermanos, y donde, hermanos, la gente que se convertía, hermanos, se convertía de todo corazón, hermanos, y tenía un hambre por saber más de Dios, quería saber cuáles eran los planes de Dios, qué Dios estaba pidiendo de ellos, qué más había que hacer, hermanos. Y así es que el apóstol Pablo, hermanos, escribe, hermanos, preocupado allá, hermanos, en el capítulo 2, versículo 1, le dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros
y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él tenía una preocupación grande, hermanos, porque la iglesia, nosotros mismos, hermanos, no podemos caminar, hermanos, en un sentido contrario, hermanos. Tenemos que ser la iglesia que está representando, hermanos, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, hermanos. Una iglesia, hermanos, que se dice que ha conocido a Dios, hermanos, y que tiene el pleno conocimiento y entendimiento lo que Dios, hermanos, ha hecho por nosotros. Cómo envió a Jesús, hermanos, a morir en la cruz del Calvario. Cómo su sangre nos ha alcanzado a nosotros, hermanos, para ser nosotros alguien diferente, un pueblo diferente, un pueblo, hermanos, que no se puede confundir. Dios, aunque vivamos, hermanos, en la ciudad, aunque vivamos en el pueblo, aunque vivamos en el rancho, hermanos, no podemos confundirnos nosotros, hermanos. Alguien tiene que decir, este es diferente. Alguien tiene que ver, este tiene una luz. Alguien tiene que ver que la palabra que usted habla, de la manera que usted se conduce. Así que nosotros, hermanos, estamos comprometidos con Dios, hermanos. Y el apóstol Pablo tenía esa preocupación, hermanos, de que hubieran quienes quisieran cambiarle su actitud a ellos, hermanos. Habrían quienes, hermanos, estuvieran viendo, socavando, hermanos, y tratando, hermanos, de poner allí algo, hermanos, que les afectara en el futuro a ellos, hermanos, que los desviara del camino, hermanos, que los perdiera de la mente, hermanos, que los hiciera pensar distinto a lo que Cristo les había enseñado a través del apóstol Pablo, hermanos. Así es que el apóstol Pablo, hermanos, allí en el capítulo 3, hermanos, les dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Eso es el que está buscando de Dios, hermanos, el que sabe que tiene un cuerpo para servirle a Dios, un alma para servirle a Dios, un espíritu para servirle a Dios. Sabe de que tiene que buscar las cosas de arriba. ¿Cuántos de ustedes están buscando las cosas de arriba, hermanos? Nosotros, hermanos, estamos comprometidos, hermanos, en buscar las cosas de arriba, hermanos. Hay muchas cosas aquí abajo, hermanos, que nos llaman la atención a nosotros, hermanos. Las hay, hermanos, porque las hay. Pero, hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra vista, hermanos, hacia arriba, hermanos, donde está Cristo, hermanos, sentado a la diestra de Dios, hermanos, porque nosotros aquí somos peregrinos. Nosotros aquí estamos por un tiempo solamente, hermanos. No vamos a estar mucho tiempo. Algunos quizás llegarán a 70, llegarán a 80, hermanos. Pero eso va a ser todo. Luego tenemos que pasar de esta vida, hermanos. Somos peregrinos aquí en esta tierra. Estamos de paso nosotros, hermanos. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, hablándoles a ellos y viendo en una ciudad, hermanos, que hay una ciudad, hermanos, tan prosperada, hermanos, donde hay tantas cosas bonitas, hermanos, que pueden tender, hermanos, a desviar a cualquiera, hermanos, porque raíz de todos los males, hermanos, es el amor al dinero, hermanos, porque el dinero puede cambiarle la mente a la gente, hermanos. Créanme, hermanos, que el dinero cambia, hermanos. Apenas tenga uno 200 pesitos, hermanos, y ya le cambió la mente a uno, hermanos. Ya piensa que tiene 200,000 en la bolsa, hermanos. Y eso, hermanos, es una cosa tan equivocada, hermanos. Un carro, hermanos, una posesión de algo, hermanos, a veces nos puede cambiar la mentalidad a nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que estar bien seguros, hermanos, de que las cosas que tenemos, hermanos, las tenemos nomás para usarlas solamente, hermanos. Pero no es para fisiquearle a nadie, hermanos. No es para que nadie me vea y diga, qué buen carro, qué buena posesión tiene hermano. No se trata de esas cosas, hermanos. Se trata, hermanos, de que nosotros, hermanos, dependamos de Dios, hermanos. Esto no quiere decir, hermanos, que nos vamos a volver haraganes, ¿verdad? Que ya nomás vamos a ir a un part-time y vamos a tener grandes deudas, ¿verdad? No, vamos a preocuparnos nosotros, hermanos, por pagar nuestras deudas, pero siempre nuestros ojos puestos, hermanos, en Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, aleluya. Y luego sigue diciendo, hermanos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, hermanos, estamos muertos, tenemos que estar muertos para el mundo, hermanos, pero tenemos que estar vivos para Dios, hermanos. Pero a veces es lo contrario. Estamos muertos para Dios y estamos vivos para el mundo, ¿me entiende? Y eso tiene que cambiar, hermanos. Eso tiene que cambiar desde el más pequeñito, hermanos, hasta el más grande, hermanos.
Tiene que cambiar esa actitud, hermanos, que yo no hable inglés, que usted sí lo hable, eso no va a cambiar, hermanos, que nosotros vayamos y sirvamos a Dios, hermanos, y pongamos nuestra mente, nuestra mirada hacia el cielo, hermanos, donde Dios quiere prácticamente consagrar nuestra vida, hermanos, donde Dios quiere vernos caminando y donde Dios diga, este viene hacia mí, este no se está apartando, este viene directamente para el cielo donde yo quiero que esté. Esos pensamientos, hermanos, tenemos que tenerlos diariamente nosotros, hermanos. Dice aquí el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es necesario, hermanos, que estas cosas, hermanos, mueran en nosotros. El mundo, hermanos, y la carne, hermanos, va a estar ahí, hermanos, tratándolo a usted de quitarle y de arrugarle su vestido, de mancharle su vestido. El diablo va a estar ahí, hermanos. El diablo va a estar ahí. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ver hacia arriba, hermanos, y tenemos que pensar, hermanos, en Cristo, el cual nos ha llamado a nosotros, hermanos, para ser siervos, servidores, hermanos. Gente, hermanos, que no se va, hermanos, a achicopalar, que no se va, hermanos, a apartar por cualquier cosa, hermanos. Tenemos que hacer morir nosotros, hermanos, esas cosas terrenales en nosotros, hermanos. Hay cosas que tienen que morir, la fornicación tiene que morir, hermanos. Tiene que morir, hermanos, la impureza, hermanos. Hay tantas impurezas, hermanos, que tienen que morir, cosas desordenadas, hermanos. ¿Cuántas de estas cosas, hermanos, se ven hoy en día, hermanos? Malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora más adelante dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Hebreos 12, 28 y 29 dice, hermanos, que la ira de Dios está, hermanos, sobre aquellos, hermanos. Dios es, hermanos, es fuego consumidor, hermanos. Y Dios, hermanos, no puede, hermanos, tolerar, hermanos, que alguien, hermanos, se aparte, hermanos, y siga ahí, hermanos, engañando a los demás, hermanos, haciéndolos pensar que está bien. Yo no puedo engañarlos a ustedes, hermanos. Yo quizás, hermanos, en algún momento, por algún tiempo podría engañarlos, hermanos, pero usted en algún momento me va a descubrir a mí, hermanos. Se va a dar cuenta de que yo no ando bien, porque en alguna cosa voy a caer yo. Me puedo tardar con ustedes, hermanos, en fallar a Dios. Podría ser un mal representante yo de ustedes aquí, hermanos, pero he pasado aquí, hermanos, porque me siento tener bien mis pantalones, hermanos, porque siento que tengo que agradar a Dios, porque sé, hermanos, que aunque hay aún todavía algunas cosas, hermanos, que tienen que morir en mí, hermanos, pero sigo en la lucha, hermanos, y sé que tengo que triunfar, y sé que tengo que salir adelante, así como usted debería de estar pensando lo mismo en este momento. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, hermanos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Quiere decir, hermanos, que usted y yo, hermanos, vamos a tener que, a ver cómo le vamos a hacer, hermanos, a ver cómo le voy a hacer yo. Pero yo tengo que amarrar, no sé cómo, hermanos, esa ira. Tengo que amarrar bien fuerte ese enojo, esa malicia. Tengo que amarrar bien fuerte, hermanos, esa blasfemia, hermanos, esas palabras deshonestas, hermanos, de nuestra boca. ¿Cuántas palabras deshonestas salen algunas veces de nuestra boca, hermanos, que ya las tenemos por común, hermanos? Pero nosotros, hermanos, tenemos que pensar bien, hermanos, en que Dios, hermanos, nos quiere a nosotros, hermanos, en cuerpo, alma y espíritu, consagrados a Dios, hermano. Quiere decir, hermanos, que usted no está siguiendo una simple religión que cuando sale de la iglesia, después hace lo que usted le da la gana, se va con quien sea, hace lo que sea. No, hermano, no, mi amigo.
quiero que usted entienda que esto que estamos hablando, tal vez usted no lo pueda entender para usted porque quizá usted todavía no se ha convertido, pero la oportunidad está aquí para que hoy conozca a Jesús y vea de que aunque algunos piensan de que esto es tan difícil, mira lo que está diciendo el hermano, esas cosas a lo mejor son demasiado y se están inventando y yo no voy a poder con esas cosas. Sabes que solamente con Cristo podemos nosotros realmente. Si yo lo digo es porque la Biblia dice y porque nosotros realmente podemos lograr la victoria, hermanos, y podemos amarrar lo que sea, hermanos. El que tiene la ira, hermanos, puede decirle, ¿sabes qué, Señor? A mí me ha dado mucha ira, Señor, pero yo reprendo toda ira, Señor. A mí me da ese enojo así, pero lo reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Y esa malicia y esas blasfemias y esas malas palabras, ¿cuántos hermanos oímos algunas veces, hermanos? Y usted dice, dijo una mala palabra, pero va a la iglesia, ¿qué le pasa, verdad? Es increíble, pero se encuentran de esas gentes, hermanos. Ojalá que ninguno de ustedes que ya se ha convertido, ninguno de ustedes que ya conoce al Señor, se le salga una mala palabra, o porque el fulano de tal se le salió, usted también la va a decir. Hermanos, no estamos nosotros para imitar esas cosas, estamos para imitar a Cristo, hermanos. Si a Cristo nunca oímos una mala palabra, nosotros tampoco lo vamos a hacer, hermanos. Dice aquí también, hermanos, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No podemos mentir, hermanos. No le podemos mentir al hermano, hermanos, como antes hacíamos, hermanos, que cuando llegaba el hermano a tocarnos la puerta, hermanos, y que nos había dicho, ¿sabes qué? Yo creo que estoy en una necesidad, y llega a la casa a tocar, hermano. Entonces mandábamos al niño y le decíamos, dile que no estoy. Pero ya no podemos hacer eso, hermanos. Ya no podemos hacer eso. Hay muchas cosas, hermanos, en las que no podemos mentir, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que allá hace muchos, muchos años, hermanos, les voy a contar esto, hermanos, para que no es, a veces no dan ganas de contarlo, pero tengo que contarlo, hermanos. Fíjense que yo ya tenía mi permiso de trabajo, pero con el ansia de querer trabajar más, me fui allá al MacArthur Park, de allá de Los Ángeles, y le dije, ¿sabes qué? Véndeme una mica chueca. Y me vendieron una mica chueca, hermanos. Y yo sé que algunos por necesidad lo hacen, y yo no estoy, hermanos, juzgando a nadie, pero yo quiero decirles esto, ¿verdad? Y yo hice mal en eso, hermanos, porque yo teniendo mis papeles quería trabajar con otro nombre, hermanos, porque quería hacer más dinero, hermanos. Qué tremendo lo que nos puede pasar a nosotros, hermanos, cuando tenemos, hermanos, esa avaricia. Y eso, hermanos, que no nos sustenta a nosotros, hermanos, lo que tenemos, hermanos. Así es que tengamos cuidado nosotros, hermanos, de no mentir, hermanos. No mintamos, hermanos, si no hay, hermanos, no tenemos por qué mentir nosotros, hermanos. Hay muchas razones. Hay veces que uno dice, yo creo que aquí el Señor me va a perdonar, pero voy a tener que decir esta mentira. Pero, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos aún de las mentiras, porque allá en el mundo existe aquello que dicen las mentiras blancas o las medias verdades, hermano. Y aquí no pueden haber esas cosas, hermano. Aquí usted o es recto o es chueco. ¿Me entiende? Aquí nosotros tenemos que enderezarnos y tenemos que vivir una vida, hermano, que le agrade a Dios, hermano. Usted no puede engañar, y miren lo que ahorita me ha venido, hermano. Usted no puede engañar a su esposa diciéndole que se está quedando en el trabajo horas extras cuando quizás se va a jugar no sé qué cosa. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. La esposa, hermanos, tiene que ser sincera. Si no pudo cocer los frijoles a tiempo, decirle la verdad, ¿sabes qué? No los pude cocer a tiempo y ya, ¿me entiende? No tiene que usted decirle mentira. Ah, mi amor, fíjate que esto y el otro. Y no, hermanos, seamos sinceros nosotros, con nosotros mismos. No sea mentiroso con su esposo o con su esposa, con su hijo. Dígale la verdad a su hijo, hermano, cuando tiene que decirle la verdad, ¿me entiende? Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, a decir la verdad. A que otros vean, hermanos, que pueden confiar en nosotros cuando ven que nosotros decimos la verdad. Qué lindo es, hermanos, cuando nos confían, hermanos, a nosotros. Me puede confiar dinero a mí, hermanos, si usted quiere. Ah, ¿no? Y quiero decirles, hermanos, que luego dice el versículo 10, y revestidos de nuevo, el cual dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Voy a seguirle, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino
que Cristo es el todo en todo. Aquí voy a terminar en esto, hermano. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí quiero terminar, hermanos. Quiero decirles, hermanos, de que es para nosotros de suma importancia, hermanos, de que la gente del mundo sepa que la iglesia está caminando en santidad. De que nosotros, hermanos, tenemos que preocuparnos más por mantener ese vestuario limpio, hermanos, que Cristo nos puso a nosotros. Cuando usted aceptó a Cristo, Dios le dio un vestuario limpio. Dios lo santificó, Dios lo justificó ahí en el momento a usted. Y usted tiene el compromiso, y yo tengo el compromiso, y todos tenemos el compromiso de mantener, hermanos, esas vestiduras limpias, hermanos. Quizás no voy a entrar en detalles, hermanos, pero quiero dejarle esa parte al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le conmueva a usted y le diga, porque a veces entramos en polémica y hermanos, no se trata de entrar en polémica, se trata, hermanos, de santificar nuestra vida. Se trata de decirle, Señor, como yo soy, como yo ando, como yo hablo, como yo me conduzco, ¿te parece bien a ti? No le va a ir usted a preguntar al pastor, hermano. Usted le va a preguntar a Dios. Le va a preguntar a Cristo. Él es la cabeza de usted, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de todos nosotros, hermano. Y a Él nos vamos a sujetar nosotros, hermano. Donde la cabeza diga que va, allí tenemos que ir nosotros. Quiero decirles, hermanos, que aquí en estos puntos, hermanos, en el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Primero dice, de entrañable misericordia. O sea que tenemos que tener sentimientos de pena por lo que los demás sufren. Tenemos que tener pena, hermanos. Tenemos que tener nosotros, hermanos, sentimientos, hermanos. Algunos hermanos, muchos de nosotros, hermanos, somos duros, hermanos, cuando hay un desastre, hermanos. Cuando hay algún problema, por ejemplo, ahorita, hermanos, en Houston, hermanos, y en otros lugares, hermanos, que yo no he ido, hermanos, ni siquiera he visto, hermanos, cómo andan, hermanos, pero sé, hermanos, que ha estado terrible eso allá, hermanos, en esos lugares, hermanos, que ellos desean, hermanos, que alguien les dé la mano a ellos, porque muchos han perdido, hermanos, todo, hermano. Pero a veces nosotros, hermanos, no queremos, hermanos, entender esa parte, hermanos, de que aunque no sean, hermanos, de nuestra iglesia, aunque no sean de nuestra fe, hermanos, pero vamos a ayudarlos a ellos también, hermanos. La iglesia no está para enriquecerse, hermanos, para sí propio, hermanos, sino para darle a los demás también, hermanos, lo que la gente está necesitando, hermanos. Y lo digo aquí, hermanos, porque cuando hay necesidad, hermanos, se les ayuda aquí, hermanos. No es algo, hermanos, que se está, hermanos, como el asadón, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que nosotros debemos de estar, hermanos, con eso, tener misericordia, hermanos, como dice Oseas 6:6, hermanos, que él dijo, le decía al pueblo, hermanos, misericordia quiero y no sacrificios. Quiere decir que usted y yo, hermanos, tenemos que tener más misericordia hoy en adelante, porque va la santidad de Dios en nosotros, hermanos. Benignidad también, Mateo 5:8, hermanos, que decía ahí, vamos a leerlo ahí rapidito. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los misericordiosos, los de benignidad, hermanos, van a ver a Dios. Los de limpio corazón, hermanos, los de una actitud amable, hermanos. El que es benigno, hermanos, va a ser amable. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando vamos a entrar a una puerta, a una tienda, hermanos, le abrimos la puerta, hermanos? Nos quedamos hasta que entró, hermanos, quien entró, pero otros, hermanos, entramos nosotros y que entre el que quiera entrar, pero nosotros ya entramos. Pero hermanos, tenemos que ser nosotros, hermanos, de esa actitud amable, hermanos, que no le abramos la puerta solamente porque es un anciano, hermano, o porque viene con algo que tiene impedimento, hermano. Vamos a abrirle la puerta a un niño, vamos a abrirle la puerta a la esposa, vamos a abrirle la puerta a quien sea, hermano, nosotros, hermano. Vamos a ser amables nosotros, hermanos. No vamos a cerrarle la puerta, sino que vamos a abrirla nosotros. Vamos a ser benignos nosotros con una actitud humilde. Vamos a ser
tener un espíritu de humildad. Nosotros también, hermanos, Romanos 12:3 y Primera de Pedro 5:5, hermanos, nos hablan allí, hermanos, de que tenemos que ser humildes. No debemos de pensar nosotros en nosotros mismos, hermanos, sino que debemos de tener moderación nosotros, hermanos. Tenemos que revestirnos de humildad nosotros, como dice el apóstol Pedro, hermanos, que nos revistamos nosotros. Que si ya estamos vestidos, nos revistamos otra vez más, ¿me entiende? Porque eso de revestirnos no nos va a hacer daño a nosotros, hermanos. Al contrario, nos va a ayudar más a nosotros, hermanos. Sé que batallamos mucho en esa área, pero vamos a entregarla al Señor, hermanos. La mansedumbre, hermanos, es bien importante, hermanos. Allí en Mateo 5:5, hermanos, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y también, hermanos, en Santiago 1:21, hermanos, nos dice de lo siguiente, hermanos, siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice que recibamos con mansedumbre la palabra, hermanos. Muchos hermanos, algunas veces, hermanos, salen enojados, hermanos, del servicio, hermanos, porque el hermano dijo algo que le dolió, le golpeó, hermanos, y nosotros, hermanos, tenemos que concientizar nosotros, hermanos, y no buscar la venganza, hermanos, sino que decir: bueno, me dolió, pero me la aguanto, me dolió, pero voy a tratar de hacerlo mejor y de vivir, tratar de vivir y demostrarle al hermano que si he estado chueco, ahora me enderezo. Si he estado mal, ahora voy a empezar a caminar mejor. Eso es lo que la actitud de nosotros, hermanos. Tenemos que tener una actitud, hermanos, mejor, hermanos. Tenemos que salir de las costumbres, hermanos, hispanas, hermanos, donde nosotros, hermanos, nos sentimos, hermanos, agobiados y si no hay alguien que nos dé una palabra, no salimos de ahí, hermanos. Nosotros mismos, hermanos, tenemos que darnos ese ánimo. Nosotros mismos tenemos que ponernos delante de Dios y decirle: Señor, yo me levanto delante de ti. Yo tomo las fuerzas como las fuerzas de un búfalo. No necesito que venga alguien más a levantarme. Yo me puedo levantar en el nombre de Jesús. Entonces nosotros, hermanos, vamos a levantarnos, hermanos, en el nombre del Señor. Mansedumbre, hermanos, es importante la mansedumbre. Los mansos, dice, recibirán en Mateo 5:5, dice: recibirán la tierra por heredad. Y Santiago 1:21 dice: hay que tener una actitud nosotros más tranquila. Tenemos que tener esa actitud nosotros, hermanos, más pacífica nosotros. Y luego, hermanos, lo último es paciencia, hermanos, en 2 Corintios, hermanos, 6:4, voy a terminar ahí. Dice: antes bien, nos recomendamos a todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Paciencia, hermanos. Cuán necesaria es la paciencia, hermanos. Yo necesito tener mucha paciencia para ustedes. Pero ustedes tienen que tener mucha paciencia para conmigo también. ¿Me entiende? Así es que yo estoy comprometido, hermanos, a tener mucha paciencia para con ustedes. A tolerar, hermanos, los errores, hermanos, los caracteres, hermanos. Pero usted también para acá tiene que verme con misericordia. Usted para acá también tiene que verme que yo soy un ser humano. Los músicos son unos seres humanos. Los que están en las cámaras son seres humanos, hermanos. Los que enseñan son seres humanos, como usted y como yo. Estamos, hermanos, en la búsqueda de ser perfectos, hermanos. Pero no podremos ser perfectos hasta que seamos levantados y llevados a la presencia de Dios, hermanos. Quiero que se pongan de pie, hermanos.